Empezamos esta Escuela Diocesana de Oración número 138, en la que seguimos mirando en estos personajes del Antiguo Testamento que nos van a enseñar a orar, sobre todo a orar orando delante de Cristo Eucaristía. Y además en este año en el que peregrinamos como peregrinos de esperanza con estos grandes maestros de oración del Antiguo Testamento. Y continuamos la catequesis que dejamos la semana pasada hablando de Ana, la madre de Samuel, que ya nos enseñó la semana pasada a hacer la oración de petición, y esta semana nos vamos a centrar en la oración de alabanza. El texto, concretamente, pues si ustedes lo quieren tener delante o si lo quieren luego meditar, es del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10. En esos versículos podemos decir que nos encontramos ante el Magnificat del Antiguo Testamento, un canto de Ana agradeciendo a Dios el don de un hijo que le da Dios a ella, que era estéril, y extiende a todo el pueblo la bondad de Dios que tiene para poder caminar y cambiar la suerte de los hombres. Vamos a hacer como todos los días esa pequeña lectura de este texto que vamos a meditar con don Francisco. Ana oró diciendo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se ensalza por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, ni otro fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su rey, exalta el poder de su ungido. Pues escuchemos ahora la presentación que nos hace don Juan Félix sobre este personaje bíblico, Ana. Hoy, en la presencia de Jesús sacramentado, continuamos queriendo aprender a orar de manos de Ana, la madre de Samuel. En nuestro anterior encuentro la conocimos pidiendo entre lágrimas, con una gran confianza, que Dios le concediera un hijo y la sacara así de su humillación. Una vez obtenido el milagro, deseamos hoy acompañarla en el cántico de alabanza que entona a Dios. Lo acabamos de escuchar. Ana alaba a Dios no cuando concibe a su hijo, tampoco cuando nace, sino cuando lo ofrece en el santuario de Silo. Pasado un tiempo prudencial, cumpliendo la promesa que había hecho a Dios, se lo presenta para que lo sirva allí todos los días de su vida. Ana, lejos de entristecerse por el cumplimiento de su promesa, entona este cántico de alabanza en el que reconoce la acción de Dios en ella. Y así nos ofrece un ejemplo precioso
de lo que significa ser madre. Entregando su hijo a Dios, dejando que haga su camino junto a Él, reconoce que aquel niño no es una posesión personal, sino un don, un verdadero regalo. Por este don que Dios ha hecho a Ana, Él ha cambiado su historia y también la historia de su pueblo Israel. Este es el contenido de su alabanza. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede encumbrar a los humildes y humillar a los poderosos. Dios ha sacado a Ana de su humillación, de la triple humillación en que vivía, la de la esterilidad, la de la burla de la otra mujer de su marido y la del sacerdote Elí, que la había creído borracha cuando estaba presentando su petición a Dios. Por eso ahora puede decir: mi boca se ríe de mis enemigos. No echéis por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe. Así es, Dios es un Dios que sabe. Los comentarios y juicios de los demás no tienen peso ninguno, son necedad. El centro del cántico de alabanza de Ana está constituido por la sucesión de una serie de acciones en las que Dios muestra su poder y sabiduría para invertir la suerte de los hombres. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Es esta una constante en la historia de la salvación. Dios lleva a cabo su plan a través de los que son rechazados y descartados. Así lo expresará más tarde San Pablo: lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Esta ha sido la experiencia personal de Ana en su vida, y será también la experiencia de la Virgen María. El canto del Magnificat se inspira en el de Ana, y esto nos ayuda a ver cómo era la oración de María. Comienza del mismo modo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios. Y su contenido es idéntico. Él dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. La fe en Dios ayuda a elevar la mirada y contemplar la bondad de Dios y su poder por encima de las intrigas y las valoraciones humanas. La fe capacita para leer la historia desde esta otra perspectiva. Es el Señor quien tiene todo en sus manos. Él es quien pesa las acciones. Y así, con tono profético, Ana dice: Él da fuerza a su rey. Menciona al rey cuando faltaban aún muchos años para que hubiera uno en Israel. La madre así está prediciendo el papel que su hijo va a cumplir en su pueblo. Samuel va a ser quien unja a los primeros reyes, a Saúl y a David. Más aún, en este cántico de alabanza, Ana emplea por primera vez en la Sagrada Escritura el término Mesías. Podríamos decir que ella está viendo de lejos la venida de Cristo,
que nacería de la descendencia de David. Incluso desde una lectura canónica podrían leerse sus palabras: exalta el poder de su ungido, como preanuncio de la resurrección del Mesías, que va a ser leída en el Nuevo Testamento precisamente en clave de exaltación. A ello se añade el detalle de que su hijo Samuel va a ser el único en el Antiguo Testamento que va a volver de la muerte para predecirle a Saúl la suya, hecho en el que podemos ver una pálida figura de Cristo que volverá de la muerte, esta vez ya sí de modo real, para anunciar la muerte de la misma muerte. Ciertamente, como canta Ana en su alabanza, Dios levanta del polvo al desvalido. El Magnificat es el cántico de María, que es como estamos viendo hoy que estamos viendo el cántico de Ana, como dos grandes mujeres orando al mismo y único Dios. Hoy vamos a comentar Ana, que ya empezamos, y hemos comentado también el cántico del Magnificat. Es el cántico de la mujer agradecida a Dios porque le ha dado un hijo. Ella, que era estéril, en el caso de la Virgen es la madre que cree que para Dios nada es imposible, y Dios le concede la gracia inmensa de la virginidad. Es importante descubrir que lo que existe en esta realidad es lo que podríamos llamar, que por eso os aconsejo que lo leáis y que lo meditéis, el cántico de Ana, porque está en la línea un poco de lo que es nuestra escuela diocesana de oración, que es aprender a orar orando, ¿no? Estos sábados, cada semana, vamos aprendiendo a orar orando con los grandes maestros de la oración, ¿no? Por eso, primero, y que también lo aplicamos a nuestra propia vida, ¿no? Mirando al Señor presente en la Eucaristía, lo primero es que Ana lo que habla es de su propia experiencia de oración, de su propia experiencia. Va a cantar las maravillas que Dios hace con los humildes, con los pobres, con los que se fían, con los que confían. Es el cántico de la mujer que ante el don de Dios le hace realmente, canta esas maravillas, ¿no? Y es cuando lo que vive es, fundamentalmente, es el reconocimiento del Hijo como un don, como un regalo. Es decir, esto es un poco nuestra propia experiencia también de oración y de entrega, ¿no? Descubrir todos los regalos que Dios nos hace, descubrir la vida, descubrir, el caso de Ana, este hijo como un regalo, como un don, descubrir todas las maravillas que Dios nos va dando, ¿no? Descubrir que Dios ha estado grande con nosotros, ¿no? Fijaros, si vais comparando el cántico de Ana con el cántico del Magnificat, las dos son mujeres que se van a relacionar con el Señor en una actitud de engrandecimiento por las maravillas que Dios hace con los que se fían de Él. Es el canto de su misericordia, es que Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres, ¿no? Es reconocimiento de cómo el Señor le ha sacado de la esterilidad, pero es un don, es un regalo, ¿no? Es parte de su propia experiencia con Dios, que es un poco lo que es nuestra oración. El Papa Francisco tiene una frase que es ser memoriosos, traer a la memoria, ser memoriosos, que es lo que hace la Virgen también. María podía decir en el Magnificat, pues menuda faena me ha hecho Dios, me ha metido ahora en un lío, de pronto me encuentro con que... No, ella va a cantar las maravillas que Dios hace con los humildes, con los pobres, con los que se fían. Por eso es
toda oración profunda lleva consigo ser memorioso, y ser memorioso lleva consigo reconocer que Dios ha estado grande con nosotros y estamos contentos. Esto significa, ¿no? Decir, si nosotros esto lo tenemos claro en nuestra vida, habremos reconocido la sabiduría de los pobres cuando oran, que son estas dos mujeres, Ana y María. Habremos vivido el gozo inmenso de saber de quién me he fiado y el gozo inmenso de que Dios está pendiente de mí. Mirad, cuando uno lee, por ejemplo, a Teresita de Lisieux, que llega a decir, si yo pudiese sufrir sin que Él se diese cuenta, por ejemplo. Si uno lee a Catalina de Siena o medita, por ejemplo, con los textos de Carlos Acutis, donde parece que el Señor está pendiente de ellos, porque esta es la experiencia del hombre de Dios, del místico, ¿no? Pero eso se hace cuando uno reconoce que todo es un don de Dios, todo es regalo, todo es regalo. Os contaba yo en algún momento, para explicar la oración, lo que me contaba, bueno, es una canción famosa italiana, cuando estaba en Roma, y en esta canción italiana de una famosa cantante, los padres, muy típico allí en Roma, el venerdì sera, la noche del viernes, pues iban a cenar y tenían dos hijos, uno pues de 14, 12 añitos o 13, y el más pequeñito era un bebé. Y entonces le dice los papás, vamos a cenar, te quedas cuidando a tu hermanito, pero le cuidas. Y luego ya te damos una buena recompensa, una buena paga, ¿no? Y el niño, pues que vio que su hermanito estuvo muy latoso, tuvo que darle casi le quitó tuvo que quitar hasta el pañal, tuvo que hacer con él muchas cosas, dejó escrito unas cuantas cosas. Por las veces que ha llorado y le ha aguantado, entonces eran liras, 1000 liras. Por las veces que el niño ha tenido que darle el biberón, 40 liras. Porque he tenido que cambiarle los pañales porque me ha llorado, 30 liras. Total, 50.000 liras, ¿no? Y los padres, cuando llegan, un poco en esta línea de esta oración de Ana, cuando llegan los padres de haber pasado la noche del venerdì sera ya cenando, entonces empiezan ellos a escribir. La madre ve aquello, deja las 50.000 liras, que entonces era una moneda que no era de gran valor, ese dinero, pero puso por detrás, por los 9 meses que te llevé en mi vientre, regalo. Por las veces que he estado a tu lado, regalo. Porque no me he separado nunca de ti, regalo. Por las veces que he pasado noches enteras en la cabecera, regalo. Porque no te he dejado ni un momento de mirar, regalo, regalo, regalo. Total, siempre regalo, todo regalo, ¿no? Dicen que cuando el niño por la mañana vio lo que había dejado su madre escrito, dice que se avergonzó, porque dice que había descubierto el regalo y el don de su madre a él. Pues algo parecido ocurre con esta preciosísima canción, en este preciosísimo texto que hemos meditado y que estamos de Ana, esta mujer que desde que descubre su esterilidad, pero Dios le da un hijo, le reconoce como un regalo. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, dice San Pablo. ¿Por qué te engríes como si te perteneciese? Todo es un regalo de Dios, todo es un don de Dios, todo es una declaración de amor de Dios. En este tiempo de Adviento, Navidad, Epifanía, ¿no? Pues todo es un regalo, todo es una manifestación del amor de Dios. En todo estamos descubriendo algo que es precioso en nuestra oración. Nos vamos haciendo memoriosos, nos vamos haciendo recordatorio permanente de tanto amor como el Señor nos ha dado. Por otra parte, segundo, y también me parece que esto es precioso, ¿no? Es cómo el Señor, como dice también el Magnífica,
levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Cómo en la oración vamos descubriendo con la sabiduría de los pobres que el Señor invierte los términos, invierte lo que el mundo de hoy. Él enaltece a los pobres, enaltece a los humildes, saca al desvalido de la basura. Esta es nuestra propia experiencia de oración. Y tiene que ser también lo que nosotros tenemos que cantar con misericordia, las continuas maravillas del Señor que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Por eso, decir, desde su propia experiencia, Ana tiene que descubrir que esto que es precioso y que es memorioso, y que algunos también dicen del Magnífica, cómo el Señor, en cierta manera, cambia es revolucionario, podríamos decir, en el sentido espiritual. Él enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bien, a los ricos los despide vacíos. El canto de Ana es como una especie ya de adelanto de lo que luego va a ser el Magnífica de María, y también como un adelanto de lo que es la vocación de esta propia mujer, porque todos es en la oración donde estrenamos el gozo de nuestra vocación. Es en el trato personal con Jesucristo, en el trato personal con el Señor, donde vamos descubriendo quiénes somos, que somos amados. Nos amó, como dice la encíclica del Papa sobre el corazón de Jesús, Dilesis non, nos amó, ¿no? Por eso es importante descubrirlo esto, ¿no? Por una parte, ese reconocimiento del Hijo como un don, como un regalo, como el Señor, desde la propia experiencia, Ana va a cantar las maravillas que Dios hace, cómo Dios invierte, como hace María los términos, y a los hambrientos los colma de bienes, y alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo, que no se puede decir cosa más bonita, como el Señor cuida. Y tercero, desde su propia experiencia, y esto quizás sea también lo que nos ayuda la oración, a mirar la vida con ojos creyentes, a mirar la vida con los sentimientos del corazón de Cristo, a mirar la vida desde aquel que nos ha amado, a mirar la vida desde ese planteamiento. Y por eso habla desde su propia experiencia, Ana, desde una visión sobrenatural. Dios puede hacerlo, y lo ha hecho. Dios puede hacerlo. Ha sacado de la esterilidad a la mujer estéril, madre de 7 hijos, a la madre de muchos la deja baldía. En este cambio que ha tenido, en esta visión sobrenatural, Dios puede hacerlo. Y esto es lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestra propia experiencia de relación con Dios, descubrir cómo el Señor. Yo repito muchas veces que el cristiano, el sacerdote, la consagrada, la religiosa, nunca debería acostarse sin por lo menos dar 10 gracias cuando termina el día. Es verdad que eso sería un poco como la actitud del examen de conciencia que hacemos en las completas. Pero cuando tú te estás acostando, estés durmiendo, antes de dormir, di 10 cosas que tendrías que agradecer ese día por lo que Dios te ha dado. La vida, los amigos, aquella persona que te llamó, el poder, la Eucaristía, como decimos, tantos y tantos que decimos en ese himno también precioso de las completas. Gracias porque al fin del día podemos agradecerte los méritos de tu muerte y el pan de la Eucaristía, la plenitud de alegría de haber vivido tu alianza, la fe, el amor, la esperanza y esta bondad de tu empeño de convertir hasta nuestro sueño en una humilde alabanza. Mira, esto es un poco lo que es el cántico de Ana, y que nosotros, yo os propondría eso, nunca cerréis los ojos como último momento de la noche sin por lo menos descubrir 10 agradecimientos que tenéis que hacer. Esto es como cantar el Magnífica, esto es la visión sobrenatural de mi vida, incluso aquellas cosas que no nos han ido tan bien. Incluso lo que pensamos, que parece como que el Señor no nos ha cuidado, parecía, que puede parecernos ahora cuando vamos a vivir el misterio de la Navidad. Aparentemente María y José que van a Belén, que nace al final el niño allí en las periferias, en la intemperie, que no le reciben allá en Belén, no había sitio en la posada.
Uno puede decir, como a veces nos puede pasar en nuestra propia vida, incluso hombres y mujeres orantes como somos nosotros, personas de una profunda vida interior, pero Dios me cuida, Dios me quiere, puedo confiar en Él. El corazón de Jesús, en ti confío. La oración va volcándose en mí en una actitud orante de confianza, ¿no? Soy capaz de vivir todos los acontecimientos de mi vida desde una visión sobrenatural. Esto es lo que dice Ana en su Magnífica y lo que dice María. Vivir la vida con una visión sobrenatural. De tal manera, con esa visión sobrenatural, que todos los acontecimientos de mi vida pueda contarlos desde el amor de Dios, aunque sean y te cuesten, aunque te parezca que por eso es ¿qué te ayuda a la vida de oración que nuestra escuela diocesana de oración, sábado tras sábado, con más ya nos acercamos pronto a los 150 programas, 150 catequesis vistas y visionadas prácticamente en todo el mundo? Uno cuando va por eso, incluso a América, que acabo de llegar de Puerto Rico, ¿no? Pues como muchísima gente de allá sigue nuestras catequesis de oración, ¿no? Y que son miles y miles de personas las que entran. Y todos te dicen esto, nos están ayudando a aprender a orar orando, desde la palabra de Dios, desde la adoración eucarística, y nos tiran ustedes verdaderamente al fondo de la vida de oración. Y nos ayudan a una visión de fe, a una visión de esperanza y a una visión de caridad. Mirad, la vida de oración es el ejercicio de las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué es lo que hacemos cuando oramos? Los que estáis aquí, porque os toca el turno de la adoración perpetua en estos momentos, que siempre que estáis hay 2 o 3 o 4, no hay más, porque es el turno que normalmente os toca cuando hacemos el programa, que lo hacemos en distintos momentos. No lo hacemos nunca en una hora, un día fijo, sino que vamos turnándonos. Lo que estéis haciendo vuestra hora de adoración perpetua, todos sabemos en este sentido de que nos está ayudando a tener una visión de fe de la vida, una visión de fe de mi familia, una visión de fe de mi trabajo, una visión de fe de mi parroquia, una visión de fe de mis hermanos, de mis amigos, ¿no? Una visión de fe de la sociedad que vivimos, de lo político, incluso de los conflictos que vivimos. Como digo yo, lo que el Papa Francisco llama este planeta en guerras, ¿no? Más de 60 países. Como digo yo, el tema del paro, del sufrimiento, las dramas que hemos vivido en España y que viven en tantos países del mundo, los desastres naturales, ¿no? Es verdad que la naturaleza, como dice San Pablo, está herida del pecado original. Y por eso a veces realmente hace esos estragos tremendos, ¿verdad? Que nos mete a todos en el misterio, en el dolor, en el sufrimiento, ¿no? Pero vivirlo esto desde esta realidad, que me parece que es importante. La oración nos ayuda a tener una visión de fe sobre los acontecimientos humanos y de la historia, pero también de tu historia personal y de tus acontecimientos. ¿Cuántos hombres y mujeres viven en su corazón, por ejemplo, terribles guerras mundiales? Su corazón, terribles guerras de sufrimiento, de dolor. ¿Quién no vive en su corazón, en su vida, tantas experiencias como decíamos antes de María y José, cuando van allá buscando posada, ¿no? Y que podíamos decir, pues vaya un Dios tan padre que les cuida, si los deja allí a la intemperie para que, pues no parece que le cuida tanto, no parece que está tan pendiente de ellos. Pues ya me dirás, pues por los pobres allí solos, más solos que la una, estos jóvenes allí, el primer hijo y primogénito que va a tener María, el único que va a tener en su virginidad, ya me dirás. Parece como que Dios... ¿Cómo tener una visión sobrenatural de los acontecimientos de nuestra vida que no podemos digerir como no sea a través de una profunda vida de oración? Y esto es lo que aprendemos de nuestra escuela diocesana de oración, seguido en muchísimos lugares del mundo. Lo que pretendemos por todos los medios es esta visión de fe. Esta visión de fe, es decir, esta visión de fe que para mí sería fundamentalmente descubrir que el Señor no nos deja nunca solos.
no nos deja nunca solos, que el Señor está a mi lado alentando la esperanza, de que sé de quién me he fiado, como dice San Pablo, y de que mi vida de oración va plasmando en mi corazón una convicción, que son las 3 convicciones que tiene Ana, y que ahora vamos a resumir en estos momentos con el Magnífica que yo voy a hacer, mi propio Magnífica, para que ustedes también hagan el suyo. Pero tenemos de fondo estos 3 momentos orantes de Ana, en su Magnífica precioso del Antiguo Testamento. El reconocimiento del Hijo, cuando reconoce que es un don y un regalo, reconocer tantos regalos como Dios nos hace, el saber que Dios actúa a favor siempre de los humildes y cambia totalmente a través de la sabiduría de los pobres y a través del amor de Dios, cambia perfectamente lo que parecía que era incambiable, cambia la historia y cambia incluso el corazón humano, y por la conversión muchos hombres y mujeres descubren que son amados, aun en medio de sus sufrimientos, cómo Dios ha cambiado. Eso es precioso, ¿no? Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, levanta del polvo al desvalido y alza de la basura al pobre. Esto que está también en toda la espiritualidad de los salmos y que tenemos que meditar y saborear. Y por último, la vida de oración hace que Ana sea capaz en su vida de algo bellísimo, y es tener una visión sobrenatural de los acontecimientos de su vida y de su historia. Y esto es el Magnífica. Por eso yo os propongo terminar, y yo voy a hacer mi Magnífica. Lo explico muchas veces, ¿no? Todo hombre y mujer debería de hacer como Ana, sobre todo como la Virgen, su propio Magnífica. Es decir, incluso apuntarlo. Yo hasta lo apuntaría quizás si tuviese, por ejemplo, la liturgia de las horas o alguna estampa, apuntaría mi Magnífica. He hecho yo muchas veces en mi vida, ¿no? Sobre todo en los momentos, como en 3 partes, que os propongo como ejercicio práctico de oración. Primero, empezar como empiezan prácticamente estas 2 mujeres. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. La humillación en Ana era su esterilidad. La Virgen, esa humillación es porque ella quiere ser la esclava del Señor, pero quiere cumplir los proyectos de su corazón que subsisten de edad en edad. Entonces yo lo primero que te diría a ti y que me digo a mí mismo es esto, ¿no? Que cada uno de los que estamos aquí hagamos nuestro propio Magnífico, pero que empecemos diciendo: ¿qué tendría yo que volverme al Señor que está aquí presente en la Eucaristía para agradecer todos los dones y todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros? Tenemos que reconocer y pedirle al Señor que nos ayude para vivir cantando eternamente las misericordias del Señor. Yo creo que eso sería: proclama mi alma. ¿A ti de cuántos apuros te ha sacado el Señor? Pues te puedes quejar de que a lo mejor no tienes mucha salud, pero estás viva para contarle, o vivo. Y te puedes quejar de que a lo mejor la fe que tienes, pero chico, no te ha faltado nunca por lo menos un ponerte delante del Señor y decirle: Señor mío y Dios mío, a pesar de todo, proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Y cuántas veces en nuestra experiencia de humillaciones, cuando hemos orado, la humillación se ha convertido en un saborear el amor de Dios? Es verdad. Las humillaciones, dice el Señor y dice también los santos, cuando las recibimos no nos gusta a nadie. No nos gusta que no cuenten con nosotros, no nos gusta, pero cuando uno las sufre en paz es como el estiércol de la santidad, es decir, como en el sentido de como el abono que se echa, el estiércol que se echa para abonar los campos. Decía San Francisco de Asís que ninguna virtud la acepta al Señor si no está cimentada en la humildad. Por eso lo que enamora el corazón de Ana y el corazón de la Virgen, de Dios, lo que le enamora a Dios de estas 2 grandes mujeres es que se sitúan delante de Dios agradeciendo porque ha mirado la humillación de su esclava. Escribe tú ese Magnífica. Primer punto,
no es el único. Pero apunta tú en estos momentos en tu vida, ¿por qué tendrías que agradecerle a Dios cuando te plantas con tus años de vida? ¿Por qué el Señor ha estado grande contigo? Segundo, cantar las misericordias del Señor. Me llamarán bienaventurada porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. No dice María ni Ana que ella sea la grande. No dice María ni Ana que tengan, tú di, ¿por qué el poderoso ha estado grande contigo? El Señor ha estado grande contigo. Y en ese sentido, esto es reconocer la misericordia del Señor. Os explico muchas veces lo que significa la palabra misericordia, misericordare, que mucha gente no lo tiene claro. Hay gente que piensa que la misericordia de Dios, y no le gusta mucho, oye, es que ustedes los curas, los obispos, la Iglesia habla mucho de misericordia. Pues Dios es muy justo, Dios es muy justo, y va a zumbar, Dios es muy justo. Casi identifican justicia con venganza. Y por eso no entiende lo que es la misericordia. Cuando a Teresita del Niño Jesús le decía una religiosa cuando era maestra de novicia, usted, hermana, habla mucho de la misericordia, porque sepa que Dios es muy justo. Y dijo Teresita, le dice, claro, porque es muy justo, es misericordioso, porque no se contradice la justicia con la misericordia. Lo que sí es verdad es que la misericordia tiene que tener claro en la oración dos cosas que tienen Ana y María cuando cantan el Magnífica, y que tienes que tener también tú, si haces tu Magnífica en estos momentos y quieres hacer tu cántico de alabanza a Dios por las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y cuáles las dos claves de lo que es la confianza? Que mi vida tiene solución desde Dios. Eso es tener y confiar en la misericordia. El día que creas que tu vida no tiene solución desde Dios, has colapsado la misericordia de Dios. Tu vida desde Dios siempre tiene solución. Y segundo, la misericordia es lo que hace Dios con nosotros, que dice la Virgen cuando habla del poderoso, dar el corazón al miserable. Eso significa la palabra misericordare, dar el corazón al miserable. Eso significa la palabra misericordia. Y tercero, terminamos como termina el Magnífica y termino. ¿Cómo termina el Magnífica? ¿Cómo termina el Magnífica? Proclama, lo sabéis todos de memoria, porque lo rezamos, yo llevo rezando los 50 años, por lo menos, o más de 50 años, todos las vísperas, todas las tardes, y además me encanta, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes por mí su nombre santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón y derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes y a los hambrientos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. Lo tercero que quería hacer es cómo el Señor en mi vida ha derribado siempre del trono a todo lo que hay en mí de poderoso. Mi soberbia, mi orgullo, mi vanidad, mi creerme por encima de los demás, lo que el Papa Francisco llama la autorreferencialidad. Y que nunca debe tener un orante. Un orante no puede ser autorreferencial, porque hay una parábola del orante que sube al templo, sube el publicano y sube el fariseo, y el fariseo sube a la oración a contarle a Dios lo bueno que es él y lo malo que son los demás que están a su lado. Sobre todo aquel que está allí, dice él, ese que está allí, qué malo es ese, ¿tú qué sabes? Por lo tanto, la tercera clave, el Magnífica, es de cuántos poderosos tiene que arrojar el Señor en mi corazón. La soberbia, el orgullo, la vanidad, el pecado, el egoísmo, ¿no? Pues esto es un poco lo que yo quería compartir con vosotros en esta catequesis, en donde aprendemos a orar orando, donde Ana nos ha introducido en una oración ya en el Antiguo Testamento. Ella se adelanta muchas cosas de lo que va a ser la oración también, que luego van a recoger los grandes orantes de la Biblia, los salmos también, donde siempre el Señor actúa a favor de los humildes y de los pobres y de los sencillos. Pues vamos a orar estos momentos a estar en este sentido para pedirle al Señor que nos ayude a orar.
24/7 nunca dejo de pensar lo que puede ser, pero que nunca va a pasar. Y sé que eso no es bueno, pero no veo un final. No me gusta ver que todo avanza y sigo igual. Yo sigo igual. Sé que ahora yo no la puedo ver, sé que hay una salida. Déjame ver que todo va bien, que eres mi salvavidas. Mi salvavidas. Siento que me sostienes cuando el mar pega fuerte, cuando me falta todo. Tú abrázame más fuerte, que tengo frío y llueve en esta noche, por favor. Abrázame, abrázame. Curas lo malo, calmas mi llanto, me dejas ser sincero. Gracias por tanto, te debo tanto que no sé cómo hacerlo. Tú dime cómo hacerlo. Y sé que ahora yo no la puedo ver, sé que hay una salida. Déjame ver que todo va bien, que eres mi salvavidas. Mi salvavidas. Siento que me sostienes cuando el mar pega fuerte, cuando me falta todo. Tú abrázame más fuerte, que tengo frío y llueve en esta noche, por favor. Abrázame, abrázame. En este momento de la catequesis, en esta escuela diocesana de oración, vamos a escuchar el testimonio de un joven que tiene 18 años, hijo de Alfredo y Silvia, y el hermano mayor de Julia, que tiene 16 años. Un joven que pertenece desde pequeño a la parroquia de Burguillos de Toledo, que es donde él vive, pero que ahora su fe camina, gracias a ese encuentro en los retiros de impacto de Bartimeo, a la comunidad de la parroquia de San Juan de la Cruz. Escuchemos atentamente su testimonio. Bueno, como ya ha dicho don Alfredo, soy Juan. Vengo de una familia que es creyente. Mis padres pues siempre han sido creyentes. Siempre pues a mí me han enseñado el camino de la fe, y también gracias a mis abuelos, que son los que les han transmitido a ellos la fe, y pues a mí a través de mis padres me ha tocado, como me gusta decirlo, heredar la fe de mis padres. Yo tengo una fe heredada de ellos, y eso me ha hecho que pues siempre desde pequeño vaya a misa, reciba los sacramentos, haga la comunión, me bautice, la confirmación. Y pues bueno, al tener esa fe heredada, nunca como que me preguntaba por qué era cristiano, ¿no? Pues siempre yo he sido creyente, y al ser pequeño no me hacía preguntas más allá de eso. Y claro, cuando me voy haciendo mayor, me empiezo a hacer más preguntas sobre la fe, sobre por qué soy cristiano. Y son preguntas como si hubiese nacido en una familia que no era cristiana, hubiese sido creyente, o si hubiese nacido en otro país en el que tenga otra religión, si hubiese conocido a Dios. Entonces, como no encontraba respuestas a esas preguntas,
y como que mi fe no se basaba en nada, en lo que yo sienta realmente. Pero pues poco a poco, seguro que a través de la oración que es de mis padres, no me terminaba de alejar, y en la oración también de mi abuela, seguro que también estaba ahí. Pues un día en un grupo de jóvenes que tenía en la parroquia de San Julián, el párroco nos envió una inscripción a un retiro. Ese retiro era Samuel, que no sé si conocéis, pues Emaús o Efetá. Pues para más pequeños está Bartimeo y para las edades de tercero y cuarto de la ESO está Samuel. Y yo en ese momento pues no tenía muchas ganas de apuntarme, yo no sabía lo que era un retiro, me pensaba que iba a ser una convivencia más como las que solía ir de pequeño. Pero al final me acabé apuntando con un amigo y ese retiro fue clave para mí, como ha dicho la canción, pues fue para mí como un salvavidas que Jesús me lanzó para agarrarme a Él y cogerle. Y en ese momento mi fe pasó de ser heredada a ser una decisión propia, que yo pues decidí seguir a Cristo, seguir el camino de la fe y pues eso, seguirle a Él. Y a partir de ahí mi oración cambió. Pues yo nunca había sentido la oración como tal, pero en ese momento yo decidí rezar por mi cuenta, rezar pues por mi familia, por las cosas que me pasaban, y me tomé la oración en serio. Empecé a ir a oraciones y día a día mantuve como esa oración pues todos los días, una oración continua. Y al mantener esa oración todos los días empecé a experimentar los primeros milagros que aparecieron en mi vida gracias a la oración. El primero de ellos fue en la PEG, ¿no? Una peregrinación europea de jóvenes que hice con unos amigos, prácticamente a mis amigos de hoy en día les conocí ahí, en esa peregrinación. Y mientras estaba haciendo el camino, mis monitores me dijeron, dicen que si haces el camino de Santiago en Año Santo, en el Jubileo de Santiago, pues si tú pides un deseo, se te va a conceder. Y yo dije, bueno, tampoco tengo nada que perder por pedirlo. Ya que voy a hacer el Camino de Santiago, pues lo pido. Y yo pedí en ese momento por mi abuelo, que estaba mal, tenía una herida en el pie, que llevaba ya un año sin cerrarse. Y mi madre estaba agobiada también porque tenía que ir todos los días a curarle y nunca se terminaba de cerrar. Ya estaba desesperada porque no se cerraba esa herida. Y claro, yo dije, pues voy a pedir por mi abuelo para que se le cure esa herida. Entonces, pues toda la peregrinación estuve con eso, ofreciéndola también a mi abuelo. Volví de Santiago muy feliz, muy contento, y al montarme en el coche nos fuimos a casa con mis padres y lo primero que les pregunté a mis padres fue que qué tal está mi abuelo. Y me dijeron, pues el otro día, y me dijo mi madre, el otro día fui a verle y tenía la herida del pie cerrada, se la había cerrado por completo, una herida que parecía imposible de cerrar, y se le cerró, y yo en ese momento obviamente estuve muy ejercicio con Dios, experimenté, y que Dios me había hecho caso. Me sentía pues muy, muy contento porque Dios me había escuchado y sentía que no me merecía como que Dios me escuchase tanto para pues, que de verdad mi oración valga la pena. Y a partir de ahí pues mi oración aumentó y fui experimentando más milagros a través de tener una oración constante todos los días con el Señor. Llegó también un retiro de Bartimeo que yo iba a servir, y ese retiro de Bartimeo Arciprestal, un retiro que se preparó con poco tiempo, teníamos poco tiempo para prepararlo, y en 3 meses o así empecé a experimentar que un montón de gente rezaba por ese retiro, que había un montón de oraciones, un montón de misas que se ofrecían, misterios de rosario, y a mí eso me impactó de ver tanta gente y tantas oraciones que se hacían por un retiro. Al final llegó el retiro y ese retiro dio sus frutos, todas esas oraciones que se ofrecieron por el retiro dieron sus frutos y el retiro salió redondo, vamos. Y entonces me di cuenta también del poder que tiene la oración, no solo en mi vida, sino también en la vida de los demás y en muchas cosas de la vida cotidiana. Y pues bueno, a partir de ahí mi oración también se basó en un modo de prepararme, un modo de preparar las cosas. Si tenía que yo hablar en algún sitio, tenía que hacer algo en un retiro,
yo pues no me lo preparaba como tal. Lo que hacía era rezar, irme al Santísimo y rezar. Y ese era mi modo de preparar, rezar para que todo salga bien, para que me salga el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pues se encuentre en mí y pues que salga lo que Dios quiera. Y así pasaba, que luego llegaba, yo sin haberme lo preparado como tal, simplemente lo rezaba y me salía bien, por lo menos eso me decía la gente, que salía bien. Y de hecho, el testimonio me he escrito aquí en la hoja cuatro frases, pues si me quedaba bloqueado y no sabía dónde seguir, pero realmente lo que más he hecho para darlo es rezar, para que el Espíritu Santo también me ilumine y pues pueda explicarme bien. Y pues eso, al final va a ser un modo de prepararme para vivir mi fe y para las cosas que hacía día a día. Y también me hacía madurar. Yo, por ejemplo, me veo ahora respecto a cuando comencé a vivir mi fe de verdad, que fue hace 2 años, tampoco fue hace mucho, y me veo como que no sabía nada de lo que me venía, no sabía nada de Dios. Yo me creía que pues ya conocía a Dios, pero realmente Dios, a través de la oración diaria, te va enseñando lo perfecto que es y todo lo que tiene preparado para ti, y te demuestra lo grande que es. Entonces yo he aprendido a que la oración tiene que ser como una cuerda en la que no puede estar ni muy floja ni muy estirada, porque si está muy floja la cuerda al final se te puede deshacer y no sirve para nada. Y si está muy estirada, lo que pasa es que se puede llegar a romper, al estar tan estirada se rompe. Y entonces eso yo lo aplico a la oración. Si una oración, pues yo dedico poco tiempo a la oración, que es como dejar esa cuerda floja, pues no voy a tener confianza con Dios, no voy a estar cerca de Dios porque, pues eso, al final mi vida tampoco como que la dedico plenamente a Dios o no confío plenamente en Dios. Y si está muy estirada, quiero rezar 8.000 oraciones al día, la voy a estirar tanto que a lo mejor llega un momento en el que si no rezo una oración me voy a agobiar y me voy a creer que Dios me quiere menos por no haber rezado esa oración. Entonces yo intento mantener ese equilibrio en que, pues si quiero rezar ciertas oraciones, si un día por ciertas cosas, porque tengo más cosas, no me da tiempo, pues no pasa nada. Y por eso hay veces que llego yo al Santísimo con algún amigo y le veo que lo primero que hace es sacar el móvil para leer oraciones y yo que sé, puede rezar a San José, a la Virgen, a San Cristóbal, al Ángel de la Guarda. Y claro, le veo que todo el rato está pidiendo y pidiendo. Y yo hay veces, en cambio, que no sé qué pedir y me quedo en silencio callado. Y claro, yo una vez reflexionando en ese silencio me di cuenta de que si no paraba de pedir cosas y no paraba de pedir y hablar yo, ¿cómo iba a dejar hablar a Dios? Porque al final la oración para mí es como una conversación que tengo con Dios. Y si yo no me callo, esa conversación pasa a ser un monólogo, porque solo hablo yo. Y me di cuenta que en el silencio también puedo encontrar lo que me quiere decir Dios. Me puedo quedar de rodillas mirando de frente al Santísimo y ya está, y esperar a que Dios pues actúe en mi vida o me quiera escucharle simplemente. Entonces, también muchas de las cosas que me ha enseñado Dios a lo largo de la oración es que cuando tú pides algo hay 3 razones que pueden pasar. Puede pasar que Dios te lo dé, ¿no? Te lo puede dar porque Dios ve que es bueno para ti, o 2 razones por las que no te lo dé. No te lo puedo dar porque simplemente no lo necesitas y Dios ve que necesitas otras cosas para que tú seas feliz, o que no te lo dé porque lo necesitas pero no es en el momento, sino más adelante. Entonces la oración te enseña que tienes que confiar a que cada cosa que te pase va a pasar en el tiempo perfecto, que es el tiempo de Dios. Entonces, a lo largo también de estos años ha habido cosas que me han pasado en mi vida que no he entendido el porqué. Ha habido una gran cantidad de cosas que no entiendo el por qué me han pasado. Y el no entenderlo a mí me ha hecho reafirmar mi fe, me ha hecho reafirmarme en que Dios existe. Porque si no entiendo las cosas que me pasan, eso es que las entiende alguien que está por encima de mí. Y si a Dios se le considera como alguien que yo no puedo llegar a ser como Dios y que es un ser
omnisciente, ¿no?, que todo lo sabe, pues eso me reafirma aún más que yo no tengo por qué saber todo lo que me pasa, porque no puedo llegar a ser como Dios, sino que Dios ya tiene un plan, ya sabe todo lo que me va a pasar y sabe el porqué de todo, y yo no tengo por qué saberlo, simplemente tengo que confiar en Dios. Y al final para tener esa confianza en Dios pues para mí es imprescindible la oración, porque te quita de angustias, te quita de estreses que no vienen de Dios, y al final lo que quiere Dios es tu felicidad, estando cerca de Él, que eso se consigue entre otras cosas, pero una cosa muy importante es a través de la oración. Pues hemos terminado esta catequesis con la gran orante que es Ana, que tiene desde luego, la gran orante por supuesto es la Virgen, nuestra Madre con el Magnífica, el cántico también precisamente de este tiempo de Adviento, de Navidad y de este tiempo de Epifanía. María le esperó con inefable amor de madre en el Adviento, canta el Magnífica, se fía de Dios y llega realmente a entregar el misterio en que el Señor la envuelve, dándonos también la esperanza deseada que lleva en su seno. Que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude también a aprender a orar orando.